Buenos días para todos, espero que estén muy bien. Y bueno, pues entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, en donde vamos a seguir pues haciendo el diagnóstico financiero del grupo Nutresa. Les voy a empezar a compartirles. Recuerden que en la clase pasada vimos, por dicho, ya llevamos como dos elementos muy importantes. Uno que fue la primera mirada que le dimos al análisis vertical y horizontal de los estados financieros, que nos permitieron entender cómo era esa estructura, cómo habían evolucionado los estados financieros en estos 7 años de historia que tenemos del grupo Nutresa. La clase pasada hicimos el diagnóstico de la liquidez y hoy vamos a seguir con el tema de endeudamiento y rentabilidad. Entonces, voy a proyectar así. Listo. Entonces, estos son pues digamos como los signos vitales de la empresa: la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad, y finalmente uno calcula unos inductores de valor que, como su nombre lo indican, pues le permiten ver si la empresa está generando valor o no. Y pues no se hace tan necesario hacer una valoración si uno, digamos, como de forma juiciosa, va analizando esos inductores. Entonces, vamos a empezar con el tema del endeudamiento. Recordemos pues que ese concepto nos permite pues o está relacionado con la estructura financiera de la empresa, por cómo están financiando los activos en la empresa. Entonces es entender si, por ejemplo, a esta empresa le gustan las deudas o no, o si prefiere como una financiación a través del patrimonio. Entonces, con ese análisis lo que tratamos de determinar es como esa capacidad que tiene la empresa de endeudarse o el riesgo que está asumiendo tomando deuda y su efecto en la rentabilidad. Listo, entonces vamos a mirar algunos indicadores que nos permitan medir como en qué grado y de qué forma esos acreedores, o sea, esas terceras personas, están participando en el financiamiento de la empresa. Y vamos a ver pues varios indicadores que nos buscan pues como acercar a ese tema del endeudamiento en la empresa. Entonces vamos a ver nivel de endeudamiento, impacto de la carga financiera, cobertura de intereses y otros. Entonces vamos a empezar. Recordemos pues que el indicador básico de endeudamiento es el nivel de endeudamiento o índice de endeudamiento, que es muy fácil, que es como dividir el total del pasivo sobre el total del activo. Y de ese modo nosotros veremos como cuál es el porcentaje de los activos que están siendo financiados a través de terceras personas, ¿cierto? Entonces nos muestra el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. Pero esto es como un endeudamiento total o un índice de endeudamiento total. Y nos da como una idea del riesgo que asume la empresa tomando deuda, ¿cierto? Pero este indicador no va a determinar pues como esa capacidad de endeudamiento. Es decir, supongan que para una empresa uno calcula este índice y le da que el nivel de endeudamiento es del 20%. Pues por uno verlo bajo, que ese porcentaje sea bajo, no significa que la empresa se pueda endeudar más. ¿Listo? Es decir, nos da como una idea que de pronto sí puede aumentar ese nivel de endeudamiento, pues porque 20% puede ser bajito, ¿cierto? Pero definitivamente el que determina la capacidad de endeudamiento es el flujo de caja libre y no este indicador, porque puede ser que uno lo tenga el 20%, pero que definitivamente su flujo de caja no le dé para más. ¿Listo? Entonces, bueno, eso que nos da una idea como de esa participación de los acreedores. Luego vamos a ver un indicador que se llama índice de endeudamiento financiero. Entonces, este es como el anterior, pero un poquito más refinado. Y refinado en el sentido en que ya no tomamos el total del pasivo, sino solamente aquellos pasivos que sabemos que son con entidades financieras, ¿cierto?
Es decir, aquellos pasivos que nosotros tenemos que irle a pagar a a un banco, pues o a una entidad financiera y que nos están representando pues como un gasto que es de intereses. Entonces, este nos va a mostrar como el porcentaje de participación de esos acreedores financieros dentro de la empresa. Bueno, yo voy a dejar de compartir aquí y voy a mostrarles el archivo Excel para que de una vez vamos calculando, ¿cierto? Entonces, en la hoja de indicadores, bajemos a la fila 42, donde empiezan pues como los indicadores de endeudamiento. Entonces, como ven, vamos a calcular 5 indicadores de endeudamiento que nos van a permitir entender cómo esa estructura financiera de la empresa en los últimos años. Entonces, nivel de endeudamiento. Entonces ya dijimos que era pasivo total sobre activo total. Lo podemos calcular, ¿cierto? Pero si no lo quisiéramos calcular, recuerden que eso ya lo tenemos aquí en el análisis vertical del balance general. Miren que acá en la fila 46 nosotros ya sabemos cómo es ese nivel de endeudamiento, ¿cierto? Porque este análisis vertical nos muestra el porcentaje que representa el total del pasivo y el total del pasivo respecto del total del activo. Bueno, entonces, vamos a calcularlo, pero vamos a llegar a estos mismos resultados. ¿Listo? Vamos a decir que es igual a, perdón, al total del pasivo del 2017 dividido total del activo. Entonces, en el 2017, del 100% de los activos que tenía la empresa, el 37,5 eran financiados por terceras personas. Y si vamos moviendo hacia la derecha, pues vemos cómo ese nivel de endeudamiento ha ido creciendo en el tiempo, pues ese porcentaje de los activos que es financiado a través de terceras personas. Listo. Listo, vamos a mirar em, el endeudamiento financiero. Entonces aquí ya no son todos los pasivos, sino solamente los financieros. Antes de hacer este cálculo, voy a venir al balance y vamos a mirar dentro de los pasivos cuáles son financieros. Entonces empecemos. Obligaciones financieras de corto plazo, como su nombre lo indica, son financieros, ¿cierto? Son obligaciones que tenemos con entidades financieras. Entonces está así. Pasivos por derecho de uso, no, porque estos son pasivos que se generan por el uso de bienes que están en arriendo. Listo, eso después lo vamos a mirar, pero no es con entidades financieras. Cuentas por pagar a proveedores, su nombre lo indica, es con proveedores, ellos no son entidades financieras, este no. Otras cuentas por pagar tampoco, porque son cuentas por pagar con terceras personas. Por ejemplo, que le deben plata a un socio o a un familiar, listo, lo que sea, pero no son financieras. Impuestos sobre la renta e impuesto por pagar, como su nombre lo indica, son deudas que tiene la empresa con la DIAN, pues o con entidades gubernamentales que cobran impuestos. Entonces esto no es con entidades financieras. Pasivos por beneficios a empleados, entonces mire que son, digamos, recursos que se le deben a los empleados, entonces tampoco es con una entidad financiera.
Las provisiones son digamos, como un ejercicio contable, o sea que tampoco es con entidad financiera y los otros pasivos, pues tampoco. Entonces, dentro del pasivo corriente solamente obligaciones financieras de corto plazo. Y en el pasivo de no corriente aparecen también obligaciones financieras, entonces estas sí. Pasivos por derecho de uso no, pasivos por beneficios a empleados no, pasivos por impuesto diferido tampoco, provisiones y otros pasivos tampoco. Entonces, finalmente, solo tenemos obligaciones financieras de corto plazo y de largo plazo. Listo, entonces estas van a ser las dos cuentas que utilicemos para calcular el endeudamiento financiero. Entonces vamos a decir que es igual a, abro paréntesis, y vamos y sumamos obligaciones financieras de corto plazo más obligaciones financieras de largo plazo, cierro paréntesis y lo divido por el total del activo. Entonces, ¿significa eso que en el año 2017 el 21% de los activos que tenía la empresa eran financiados por entidades financieras? Listo, es decir, el 37% eran financiados por terceras personas, pero de esos solo el 21% eran con entidades financieras. Y si nos movemos hacia la derecha, vemos que ese porcentaje más o menos se ha mantenido. Miren, durante esto, entre el 2017 y el 2022, 6 años en que estaba por el lado del 20%, y para el 2023 se sube un poquito ese porcentaje de participación. Bueno, antes de seguir, les quería mostrar algo que el otro día evidenciamos para que nos aclaremos un poquito. Y es que se acuerdan que vimos cuando hicimos el análisis del balance general que los activos habían bajado mucho en el último año y que el patrimonio también. Entonces, miren la explicación de eso. Esperen un momentico, les muestro aquí en el balance también otra cosita. Recuerdan que, sí, inclusive lo habíamos señalado aquí con amarillo, que estos otros activos financieros habían bajado mucho entre el año 2022 y el 2023. ¿Cierto? Que había bajado muchísimo su porcentaje de participación respecto del total del activo. Y cuando veíamos el análisis horizontal, veíamos que esa cuenta había bajado un montón, un 96%. Listo, entonces, denme un momentico, pongamos eso de una vez en común. Y es mirando estas noticias que estaba buscando yo. Y es que yo les había contado que había ocurrido una excisión en el grupo Nutresa y eso lo hicieron a finales de diciembre. Vamos a ver qué se ve aquí. Bueno, no, aquí no era. Listo, entonces dice por aquí, 16 de diciembre del 2023. O sea, miren, esto fue antes de cerrar el año. Dice, la empresa se dividió en dos compañías, Nutres Alimentos con un patrimonio de 7 billones y Sociedad Portafolio con 2,7 billones. Entonces, ¿qué es una excisión? Es como una división, ¿cierto? Entonces, Grupo Nutresa lo que hace es que hubo una asamblea en Sura en la que se confirmó la junta directiva. Bueno, resulta que, dice, el Grupo Nutresa hizo oficial su excisión anticipada, con lo que la empresa se dividió en dos compañías. Por un lado, el negocio de alimentos Nutresa, que será controlado por Gilinski, y por el otro, la sociedad Portafolio S.A., que tendrá las inversiones de los grupos Argos y Sura. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en esa cuenta otros activos financieros, ahí lo que ellos registraban, y lo vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo las proyecciones, ahí ellos registraban unas inversiones que tenían en grupos Argos y Sura, ¿cierto?
Entonces, parece ser que una de las condiciones que le puso Gilinski a Grupo Nutresa para poder comprarla, pues que se espera como que este año sea esa compra, es como que sacara esas inversiones de ahí. Listo, entonces se hace una excisión, es decir, se divide la empresa y entonces por un lado queda el grupo Nutresa normal como el que estamos analizando, que es relacionado con el sector de alimentos, y por otro lado se crea la sociedad Portafolio S.A. Entonces eso hace que, voy a parar aquí y me voy a ir al Excel otra vez. Eso hace que veamos que los activos disminuyeron todo esto, ¿cierto? Porque claro, parte de los activos salen de la empresa. Y como ustedes saben que en la contabilidad todo es por partida doble, entonces, si hay parte de los activos que van a salir, pues de alguna parte se tiene que sacar también del otro lado, o del pasivo o del patrimonio. Pues en este caso, el patrimonio fue el que se vio afectado. Y miren que lo veíamos aquí en el balance, en la parte del patrimonio. Miren que del patrimonio sale aquí de otro resultado integral acumulado. Miren esta disminución tan grande que se da entre el 2022 y el 2023. Es decir, parte del patrimonio que tenían aquí eh, sale porque se crea otra empresa. Entonces, esa otra empresa se crea con esas inversiones en Sura y en Argos, con un patrimonio, pues que también se va de la empresa. Listo, entonces les comento esto en este punto, es porque miren que aquí cuando miramos los indicadores de endeudamiento, pues si uno solo mira estos indicadores de nivel de endeudamiento y de índice de endeudamiento financiero, uno pensaría que la empresa, pues por ejemplo, si uno mira entre 2022 y 2023, uno dice, ay, esta empresa se endeudó mucho, subió mucho su nivel de endeudamiento, porque antes era del lado del 48 y ya se subió casi al 59%, ¿cierto? Pero miren que realmente el pasivo en sí no es que haya aumentado, inclusive disminuyó entre el 2022 y el 2023. Miren que si miramos aquí el análisis horizontal, en sí el pasivo disminuyó un 7%. ¿Listo? Lo que pasa es que disminuye el monto, pero como el patrimonio bajó, entonces, el porcentaje que participa el pasivo dentro del total del activo ya se recompone y pasa a participar mucho más que lo que participaba antes. ¿Me hago entender? Es decir, en sí el monto no es el que subió, pues no es que estén más endeudados, sino que como se recompuso esa parte del balance, porque salen unos activos y sale patrimonio, entonces ya con esa recomposición el pasivo pasa a representar un poquito más de, miren que también lo veíamos por aquí, el pasivo, miren aquí el pasivo que es este azul, pasa a representar un porcentaje mayor dentro de ese gran total de los activos. ¿Está claro? Uy, listo, muy bien. Ahora, entonces, bueno, ya vimos pues como los dos indicadores de endeudamiento y endeudamiento financiero. Miremos cómo estamos respecto al sector. Entonces, miren que el nivel de endeudamiento del grupo Nutresa está un poquito más elevado que el sector, pero digamos que la principal diferencia se observa pues el último año, pero como vimos, no es que la empresa esté más endeudada, sino que sus pasivos representan un porcentaje mayor pues, dentro de los activos. Y eso hace pues que este último año se note tanto la diferencia. Y lo mismo en el endeudamiento financiero, este sí pues nos muestra como que el Grupo Nutresa está como por el lado del 20%. Este último año se sube a 26% y en el sector las empresas manejan entre el 15 y el 17% aproximadamente.
Listo, entonces es un poquito más alto el grupo Nutresa, pero tampoco pues demasiado que uno diga como que no van a poder pagar esas deudas. Bueno, muy bien. Ahora sigamos con estos otros indicadores. Eh, por ejemplo, aquí nos hablan de relación de deuda permanente a capitalización total. Entonces, este indicador lo que nos quiere mostrar es, eh, dentro de esa estructura de capital que está conformada por el pasivo de largo plazo y el patrimonio, listo, miren que pasivo a largo plazo y patrimonio son recursos que van a estar mucho tiempo en la empresa, ¿cierto? Entonces, lo que se quiere ver es de esos recursos financieros de largo plazo, qué porcentaje hay que ir a pagar en algún momento, ¿cierto? Que es el pasivo de largo plazo. Entonces, este nos va a mostrar un poquito cómo es esa, digamos, como ese nivel de riesgo financiero, porque en la medida en que este porcentaje sea muy alto, pues significa que gran parte de esos recursos que yo tengo que devolver en algún momento a alguien o pagar, pues es bastante alto. Listo, entonces vamos a calcularlo. Vamos a decir que es igual a pasivo de largo plazo, o sea, pasivo no corriente dividido, abro paréntesis, pasivo no corriente más patrimonio. Listo, entonces voy a ver de esa estructura de capital, qué porcentaje es de pasivo a largo plazo o no corriente. Entonces, de todos esos recursos que yo tengo, por ejemplo, en el año 2017, un 37% había que irlo a pagar en algún momento, pues aunque fuera en el largo plazo, pero hay que devolverlo, ¿cierto? ¿Ve? ¿Y aquí por qué hace? A ver, en el 2021, ¿qué pasó? Ah, es que me equivoqué. No cogí el dato del 2017. Espérenme, yo lo corrí. Pasivo largo plazo del 2017 dividido. Pasivo a largo plazo más patrimonio. Eso es. 2017 un 27,6. eh, y luego, digamos, tiene como 2 años por el orden del 27. Luego se sube por ahí como el 36%. Y el último año sube a 46%. Pero es por lo mismo que decíamos ahorita, porque como el patrimonio bajó, pues entonces ya este gana como mayor participación. Bueno, muy bien. Vamos a mirar cómo nos vemos respecto al sector. Aquí también, digamos que Grupo Nutresa tiene como más pasivos de largo plazo respecto a su estructura de capital que las empresas del sector que están por el lado del 23% más o menos, ¿cierto? Y en cambio Grupo Nutresa ya va por el 46%. Listo, entonces esto me indica que el Grupo Nutresa puede tener un poquito más de riesgo financiero que las empresas del sector en la medida en que parte de esas deudas, pues si esa estructura como financiera a largo plazo, la tiene que ir a pagar, ¿cierto? Aunque un mayor porcentaje hay que irlo a pagar. Bueno, entonces hasta aquí miren que hemos mirado como tres indicadores que nos permiten entender cómo esa estructura financiera y de cómo son financiados los activos. ¿Listo? Ahora vamos a ver dos indicadores que están relacionados más como con esa carga financiera o con ese, digamos, como con ese gasto financiero en el que incurren las empresas. Bueno, entonces el primero se llama impacto de la carga financiera.
lo que buscamos ahí es ver como qué porcentaje representan esos gastos financieros respecto por los intereses o gastos financieros respecto al total de ingresos. ¿Listo? Entonces la idea es que, bueno, este indicador, por ejemplo, ya lo tenemos calculado. Si venimos acá y miramos el análisis vertical del estado de resultados, la fila 20 nos muestra los gastos financieros, intereses, y entonces nos dice qué porcentaje de los ingresos, en este caso miren que en promedio es como, está entre el 1 y el 3%, ¿cierto? Y en promedio pues de estos años sería 2%. Entonces, como un 2% de lo que yo vendo, de cada 100 pesos que vendo, en promedio, 2% yo lo destino al pago de intereses, ¿cierto? Miren que es un porcentaje bajo. Se aconseja pues que ojalá que ese impacto no sea superior al 10% de los ingresos, pues para que esa carga financiera no sea muy alta. Pero aquí en Grupo Nutre sabemos pues que está como muy controlada. Listo, entonces vamos a calcularla, pero como los gastos financieros están con signo negativo, pues pongámosle un menos para que no nos aparezca en negativo. Listo, entonces vamos a decir igual a menos. Vamos y cogemos el dato de los intereses del 2017 y lo dividimos entre el total de los ingresos. Listo, y nos da un 2,8, un 2,2. Luego por acá estos años baja mucho, ¿cierto? Baja por debajo del 2%. Y el último año vuelve a subir ese impacto de la carga financiera, es el año más alto, donde tenemos que un 3% de lo que se vendió se destina al pago de intereses de esas deudas financieras. ¿Listo? Bueno, si nos comparamos con el sector, vamos a mirar impacto de la carga financiera. ¿Cómo lo ven? ¿Mejor o peor que el sector? ¿Cómo lo ven o no lo ven? Bueno, Luis dice que mejor. Bueno, porque miren que a Grupo Nutresa se le va un menor porcentaje de los ingresos en pagar sus intereses, ¿cierto? Se le va un porcentaje menor que a sus competidores. Listo. Y miren que, por ejemplo, el año 2021, bueno, 2019, 2020, 2021 fueron años, digamos, en que bajó ese impacto a la carga financiera, probablemente porque los bancos eh, trataron de bajar un poquito como las tasas para, pues no sé, por el tema de pandemias, hicieron como ciertas concesiones pues a las empresas, entonces probablemente esta disminución sea por eso, ¿cierto? Pero a partir de ahí las tasas de interés pues también han subido, entonces probablemente esté explicado pues como por este crecimiento, miren que es muy parecido en en ambos grupos, ¿cierto? Bueno, pero de todas formas, pues le va mejor a Grupo Nutresa, probablemente tenga mejores negociaciones con los bancos y consiga tasas de interés mejores. Porque miren que a pesar, digamos, como de tener un mayor endeudamiento financiero,
pues tiene menos impacto a la carga financiera. Bueno, muy bien. Y vamos a ver ahora la cobertura de intereses. Listo. Ahora vamos a ver la cobertura de intereses, que lo que nos muestra es como con las utilidades operativas que tiene la empresa, cuántas veces sería capaz de cubrir el pago de intereses. ¿Listo? ¿Ustedes qué recuerdan? Que este indicador de cobertura de intereses, ¿será que es bueno que sea un número grande o que sea un número bajito? Número grande, dice Luis, ¿cierto? Porque la idea es que ojalá que con las utilidades operativas que tenga la empresa uno diga, no, pues yo tengo muy buenas utilidades y tranquilamente sería capaz de cubrir el pago de los intereses. ¿Listos? Entonces este indicador le podría dar a uno cierta tranquilidad, aunque tiene un inconveniente y es que las utilidades no necesariamente son efectivo, ¿cierto? Pero que sí te demuestra pues como que la estructura operativa de la empresa es buena y que le daría pues como para cubrir ese pago de intereses. Bueno, vamos a calcularlo y sería utilidad operacional 2017 dividido gastos financieros, intereses. Eso nos va a dar un consigno menos, pero le podemos poner adelante un menos o ponerlo en valor absoluto. ¿Listo? Y entonces aquí vemos que la cobertura de intereses venía subiendo, ¿cierto? Mire que sigue un comportamiento opuesto al impacto de la carga financiera. Aquí el impacto venía bajando y la cobertura iba subiendo. Entonces, claro, miremos aquí los números. Miren que lo que se pagaba de intereses fue bajando entre el 2017 y el 2021. Entonces, claro, el impacto era menor y la cobertura era mayor, porque con estas utilidades que además iban aumentando en el tiempo, yo podía cubrir más veces este pago de intereses, ¿cierto? Imagínense, empezaron con una cobertura de 3,2 y al 2021, que fue el punto, digamos, más alto, podrían cubrir hasta 9 veces ese pago de intereses. Bueno, y ya a partir del 2022-2023 bajan esa cobertura y ya viene como en 3. Porque claro, los intereses también aumentaron y bueno, y aunque la utilidad aumentó, estos intereses aumentaron como en mayor proporción. Bueno, pero de todas formas, pues sigue estando por encima de 1 y digamos que da la tranquilidad como de que cierto número de veces es capaz de cubrir esos intereses. Miremonos cómo nos da con el sector. ¿Cómo lo ven? ¿Quién está mejor en cobertura de intereses? Nutresa, ¿cierto? Miren que todos los años el Grupo Nutresa tiene una mayor cobertura de intereses. Bueno, muy bien. A ver, nos pregunta Hugo por acá en el chat, a ver cómo le respondemos. Dice, ¿es correcto afirmar que en todas las circunstancias un bajo impacto de la carga financiera está asociado a un alto nivel de endeudamiento y una alta cobertura de intereses? No, no, no. Digamos que, a ver, digamos que aquí hay dos aspectos importantes, pues para Hugo y para todos, ¿cierto? Digamos, si uno está muy endeudado, probablemente le toque pagar muchos intereses, ¿cierto? Entonces, a mayor endeudamiento, lo más probable es que el impacto de la carga financiera vaya aumentando y de pronto la cobertura de intereses vaya disminuyendo, ¿cierto?
Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Que como aquí entra en juego también la tasa de interés a la que usted es capaz de contratar esas deudas, entonces no se puede afirmar así, digamos, rotundamente, así como lo dice Hugo, en todas las circunstancias, no. Listo, en todas las circunstancias, no. Porque puede ser que uno tenga mucho endeudamiento, pero que le presten a una tasa muy bajita y que usted tenga un impacto muy controlado, como es que miren, el caso de Nutresa es muy particular, eh, pero no es, digamos, como lo normal. Pues si nos comparamos como con los competidores, esperen, por eso se los pongo aquí como más chiquito. Con los competidores, Grupo Nutresa está más endeudado que ellos, ¿cierto? Entonces uno diría, ah, tienen mucha deuda, pues probablemente su impacto a la carga financiera va a ser muy alto y no va a tener con qué cubrir. Pero miren que no ocurre así por lo que les digo. Yo creo que al ser un grupo económico tan robusto, como tan responsable, con tan buena reputación en el mercado y en el sistema financiero, pues probablemente consigue tasas mejores que hacen que su impacto no sea tan alto, ¿cierto? Pues comparado con los competidores y que pueda tener una buena cobertura. Entonces, esto es como más bien atípico. ¿Listo? No sé si me hice entender, Hugo. Listo. Bueno, pero eso, como que por lo general, si usted tiene muchas deudas, pues usted tiene que pagar muchos intereses. ¿Listo? Digamos que también lo que le favorece a Grupo Nutresa para tener este buen comportamiento en el impacto de la carga financiera es que ellos venden mucho. Entonces también el impacto pues se hace menor y generan muy buenas utilidades operativas, entonces hace que su cobertura de intereses también sea muy buena. Listo, entonces, digamos como que confluyen todas estas cosas, en que consiga buenas tasas, en que tiene muy buenos ingresos y en que tiene muy buenas utilidades. Luis iba a hablar, dale. Sí, pero también se puede ver desde el punto de vista de que uno depende como de qué tanto está con relación a lo que tiene, más la cobertura de intereses es como el dinero que genera. Entonces, por eso es que no hay una relación directa, porque usted puede estar muy poco endeudado y eso no garantiza qué tanto usted pueda tener de margen de utilidad. Ah, sí, 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 también es cierto. Usted puede estar con poca deuda, pero usted, pues igual poca deuda, pero igual tiene que pagar intereses. Pero usted vende muy poquito y no genera utilidades, pues entonces la cobertura y el impacto también le van a dar mal. Listo, entonces eso, no es como una relación que sí o sí se cumpla, como lo preguntaba Hugo. Bueno, muy bien, entonces de aquí podemos concluir que Grupo Nutresa, pues digamos cada vez más como que el pasivo está representando un mayor porcentaje dentro de esa financiación de la empresa, ¿cierto? Dentro de esos activos, no tanto porque se haya endeudado más, sino por esa recomposición del último año, ¿cierto? Les hizo que pareciera que tuviera pues como más endeudamiento. Eh, Vemos pues que el endeudamiento financiero pues también como que pudiera ser que, esperen, yo veo una cosita. Eso, el endeudamiento financiero en sí, miren que si comparamos estas cifras del año 2022 y 2023, al menos en el largo plazo, bajaron las deudas, pero en el largo plazo sí aumentó un poquito, ¿listo? Pero digamos que no es tanto porque hayan aumentado los pasivos. Porque miren que el total del pasivo corriente disminuyó, el total del pasivo no corriente disminuyó, el total del pasivo disminuyó, sino por esa recomposición. ¿Listo? Y bueno, y vemos, no sé, es decir, a mí no me preocupa pues como el nivel de endeudamiento del grupo Nutresa, parece que lo tiene muy controlado y, y pues el impacto de la carga financiera, pues si bien va creciendo, pero apenas está en el 3%.
y tiene muy buena cobertura de intereses, o sea que no le veo pues como mayor problema. No sé si alguien quiere agregar algo más como al análisis del endeudamiento. Bueno, entonces ahí cerramos como esta parte y vamos a pasar al tema de rentabilidad. Bueno, voy a guardar por si ocurre algo. Bueno, me voy a cambiar a la presentación. Ah, espérenme un momentico. Ustedes no están viendo en grande. Listo, ahora sí. Entonces, resulta pues que en el análisis de rentabilidad, pues digamos que este análisis es muy importante para la empresa porque nos va a indicar pues cómo es la productividad de esos fondos que se tienen comprometidos en un negocio. Entonces, también se puede entender como el beneficio que se espera de una inversión. Listo. Y en una empresa se identifican como dos tipos de inversiones. La que se hacen los activos y la que hacen los socios a través de su patrimonio. Entonces, vamos a tener rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio. Entonces, en una empresa solo se identifican estos dos tipos de rentabilidades, la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio. Bueno, entonces vamos a recordar pues como un poquito la rentabilidad del activo. Hay varios tipos de rentabilidades del activo. Digamos que la primera y una de las más importantes es la rentabilidad operativa del activo, o que también se conoce como rentabilidad antes de intereses e impuestos. Y es muy fácil de calcular, pues como todos los indicadores de aquí que nosotros estamos viendo. Digamos, es la utilidad operativa dividido el total del activo. Entonces, ¿cuál es la idea de este indicador? Pues que uno mire, como con todos los activos que tiene, cuántas utilidades operativas es capaz de generar. Y se puede interpretar pues como la tasa de interés que producen los activos de la empresa o como la tasa de interés que gana la empresa o como los pesos de utilidad operativa que generan cada peso invertidos en activos. Entonces, obviamente, mientras mayor sea esa rentabilidad, mucho mejor, porque significa que con los activos que tiene la empresa es capaz de generar más utilidad operativa. Bueno, también se puede calcular la rentabilidad del activo antes de impuestos, entonces para eso, pues en el numerador pondremos la utilidad antes de impuestos y también se puede calcular la rentabilidad neta del activo y en el numerador pondremos la utilidad neta. Entonces, estas dos rentabilidades nos resumen pues el efecto de la estructura operativa como de la estructura financiera de la empresa, ¿cierto? Y si miramos la rentabilidad neta, ya es como de forma total, como al final de todo, qué tan rentables están haciendo los activos. ¿Listo? Entonces, se pueden calcular pues las tres. La idea es que las vamos a calcular las tres. Y cuando hagamos pues los cálculos, nos vamos a encontrar este tipo de comportamiento en Grupo Nutresa, donde vemos que desde el 2017 se podría decir que la rentabilidad ha ido aumentando en el tiempo, en todas, en las tres, en la operativa antes de impuestos y neta, ha ido aumentando. Miren que la tendencia pues es como creciente. Si bien pues como de un año a otro disminuyó un poquitico, pero en general pues como la tendencia creciente. ¿Por qué creen que dio este salto el último año? La rentabilidad operativa, ¿por qué creen que aumentó tanto el último año?
¿Quién dijo yo? Chicos, ¿qué pasó en el 2011, 2023? ¿Por qué creció tanto la utilidad operativa? Por la disminución del activo y porque aumentó la utilidad operativa. Listo, entonces miren, gracias Luis. Miren que ocurrieron las dos cosas que uno quisiera pues para mejorar la rentabilidad. El activo disminuyó, ¿cierto? Entonces miren que si baja el activo, que es el denominador, y yo lo comparo respecto al que tenía en el año anterior, pues esto me va a mejorar mucho la rentabilidad. Pero entonces disminuyó el activo por lo de la excisión que dijimos y aumenta también la utilidad operativa. Entonces, esas dos cosas pues hacen que mejore mucho la rentabilidad. Listo, muy bien. Bueno, entonces aquí vemos cómo ha cambiado pues como la rentabilidad, sobre todo la operativa, pues creció mucho ese año, el último año. La antes de impuestos y la rentabilidad neta no crecieron tanto porque ahorita que miremos en el estado de resultados vamos a ver que por allá en los gastos no operacionales pues hubo como dos cuentas que crecieron mucho. Entonces hicieron que la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta no crecieran tan bien como creció la utilidad operativa. Es más, creo que disminuyeron. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, solo como por chismosear aquí, como en algunos sectores, en el año 2022, por ejemplo, miren que la rentabilidad operativa del grupo Nutresa en el 2022 era de 7,3, ¿cierto? Y para varios sectores que se evaluaron pues en el año 2022, miren que varios sectores tuvieron rentabilidad operativa del activo negativa, es decir, que la utilidad, en vez de tener utilidad operativa, tuvieron pérdidas operativas y algunos sectores tuvieron utilidades por debajo del 5% y por aquí ya otras pues lograron como aumentar, como tener como rentabilidades superiores al 5, pero miren que más del 10% solamente esta actividad de salud humana y de asistencia social. Listo, entonces miren pues que las rentabilidades, por lo menos en el año 2022 de estos sectores que analizamos, no eran tan grandes. Bueno, muy bien, voy a dejar de compartir y vámonos al Excel a, a calcular. Denme un momentito. Vámonos a calcular la rentabilidad. Ay, esperen que no sé qué pasó. Ustedes no están viendo nada, ¿cierto? No, profe. Listo. Ah, bueno, no, ya se me había perdido aquí el Zoom. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar aquí en la fila 51. Vamos a calcular la rentabilidad operativa del activo. Listo, entonces, como vimos ahorita, en el numerador vamos a tener la utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos y en el denominador el total de los activos. Entonces vamos a calcularlo. Sería utilidad operativa 2017, celda B15 del estado de resultados, dividido total del activo 2017, o sea, celda B28 del balance general. Nos da un 5,4 y miren cómo va creciendo hasta llegar a 11%.
Pero digamos que tuvo como unos años muy estable por el lado del 6,4% entre el 2018 y el 2021. Luego subió a 7,3 en el 2022 y ya pues pegó el salto al 2023. Vamos a calcular acá en la fila 56 la rentabilidad del activo antes de impuestos. Sería igual a utilidad operante antes de impuestos dividido el total del activo. Y la rentabilidad neta, utilidad neta dividida total del activo. Listo, muy bien. Les dejo ahí un momentico para que lo hagan. Bueno, entonces, si nos movemos un poquito hacia la derecha, vemos la gráfica pues que les mostraba ahorita en el Excel. Ven la presentación, ¿cierto? Cómo van evolucionando pues como las tres rentabilidades del activo. Y si nos comparamos con el sector, entonces aquí vemos la rentabilidad operativa del activo, donde, digamos, la mayoría de los años Grupo Nutresa tenía una rentabilidad menor que las empresas del sector alimentos procesados. Digamos que aquí es, digamos, pudo ser, pues yo diría que la explicación es porque Grupo Nutresa tenía como muchos activos, ¿cierto? En relación como esas utilidades operativas que era capaz de generar, es decir, eran más eficientes sus competidores con los activos que tenían, eran capaces de generar más utilidades y digamos que la tendencia se cambia mucho en el último año, donde Grupo Nutresa como que aligera pues como esa carga de activos. Entonces ahí ya pues es mucho mejor Grupo Nutresa que los competidores. Lo mismo en la parte neta, listo, y se vinieron a unir ya como en el último año a tener rentabilidades netas muy parecidas, pero durante los otros años de análisis lo hacía mejor las empresas del sector. Eran más eficientes con el uso de los activos. Bueno, muy bien. Mm, resulta que en este análisis de rentabilidad, pues hay una herramienta pues que a mí me parece interesante, que es como tratar de descomponer esta rentabilidad operativa. Entonces es como tratar de descomponerla y para eso se utiliza el sistema DuPont, que lo que indica es que la rentabilidad operativa del activo se puede entender como en dos componentes. Uno, el margen operativo y otro, la rotación de los activos. Listo, entonces que si yo multiplico el margen operativo por la rotación de los activos, yo llego a este mismo resultado de la rentabilidad operativa. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que me permite entender pues cómo se está generando esa rentabilidad en la empresa. Si es más por margen o es más por rotación. O también hay empresas pues donde es una combinación de ambas. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el margen operativo. Entonces, recordemos que es la utilidad operativa sobre los ingresos. Lo podemos calcular o ya lo tenemos calculado. ¿En dónde? ¿Dónde está este indicador?
en el análisis vertical del estado de resultados. ¿Listo? Entonces vamos a calcularlo. O bueno, simplemente pues traigámoslo. El margen operacional es este porcentaje que hay aquí, 8,9 en 2017 hasta 9,1 en el 2023. Listo, entonces miren que en Grupo Nutresa el margen operativo ha estado más o menos constante por el lado de 9,1, ¿cierto? Es decir, de cada 100 pesos le quedan 9 más o menos de utilidad operativa. O sea que el 91% restante se queda en costo de ventas y gastos operacionales. Listo, y a ella le está quedando un margen operativo del 9,1. Bueno, y vamos a ver cómo es la rotación de los activos. Es decir, vamos a ver, digamos, con esos activos que tiene la empresa, cuántos ingresos es capaz de generar. O también se puede entender como las veces que en un periodo es como si se vendieran los activos, ¿cierto? Es la relación entre los ingresos y el total de activos. Entonces vamos a ver cómo es esa rotación. Dividimos los ingresos dividido el total de activos. Y miren que la rotación, por ejemplo, estos primeros 3 años era como de 0,6, es decir, los ingresos de la empresa eran como un 64% de lo que tenían de activos. Es decir, las ventas no alcanzaban ni a hacer la misma cantidad de activos que tiene la empresa. Miren, por ejemplo, en el año 2017, la empresa tenía activos por 14 millones y las ventas fueron de 8,700. Listo, es decir, no se alcanzaba ni a vender la totalidad de los activos. Listo, entonces se dice pues que en estos casos como que la rotación es baja y esto es muy común de empresas productivas donde tienen que tener, digamos, como un volumen de activos muy alto para poder hacer todo el proceso productivo y entonces esas rotaciones son como lentas. A partir del 2020 esa rotación empieza a aumentar, hasta que el último año pues es muy buena, pero también se debe a que bajan los activos y los ingresos aumentan, ¿cierto? Entonces miren que aquí en el año 2023 se tenían activos de 15,700,000, por decir algo, por redondearlo, y las ventas fueron de 18,900, es decir, es como si se hubiera vendido una cantidad superior a esos activos, ¿cierto? Se vendió 1,2 veces esos activos que tenían. Entonces, cuando calculamos la rentabilidad del activo por el sistema de Upon, va a ser igual al margen operativo por la rotación de activos. Nos va a dar exactamente el mismo resultado que ya teníamos, pero nos va a permitir entender si la empresa genera rentabilidad por el margen que se está ganando o por la rotación de los activos. ¿Listo? Y entonces diríamos que, ¿qué dirían ustedes de estos resultados que encontramos? ¿Ustedes creen que el Grupo Nutresa genera su rentabilidad vía margen o vía rotación de activos? Bueno, se durmieron los chicos, se durmió este grupo. Profe, a mí no me deja multiplicar las dos celdas. No, porque Dice que tiene un error. un error. De pronto fíjense, pero sí le dejó hacer los cálculos.
Sí, o sea, yo saqué el margen operativo y la rotación de activos, pero el sistema de POM no lo quiere calcular. Qué raro. De pronto copien el formato de aquí de arriba, se lo copia aquí y a ver si lo deja. Bueno, entonces por aquí me preguntan, eh, bueno, y normalmente pues pueden hacer las preguntas a todo el grupo, no tiene que ser a mí solamente, no les dé vergüenza, que aquí estamos todos aprendiendo. Entonces, me preguntan que si es la impresión pues como de ella o que en el 2020 con el COVID no afectó casi a Nutresa. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Habían pensado eso o se habían detenido a mirar que en el 2020 cómo le fue a Grupo Nutresa? ¿Y por qué creen que es esa percepción de la compañera de que no lo afectó el COVID? Me parece muy buena la apreciación, pero ¿y ustedes qué piensan, los demás? No, pero ustedes no participan. A ver qué pasa. Eso, entonces, por ejemplo, Valentina dice que ella ve que antes creció en la mayoría de los indicadores. No se ve, y Francisco dice que los resultados no se ve como una afectación, quizá por la naturaleza del negocio de alimentos. Listo, súper bien. Francisco, por esa anotación. Resulta que como Grupo Nutresa está en el sector de alimentos y la mayoría de sus productos, pues, y una gran parte de sus productos son como de la canasta básica. Entonces, miren que uno durante la pandemia, pues uno tenía que eso, entonces dice Valentina, jaja, de pronto porque era comida y antes comimos más. Pues sí, yo no sé si más o menos, lo que sí es que teníamos que seguir comiendo, ¿es cierto? No, y de pronto más sí, porque uno estaba como ansioso, como en ese encierro, uno quería mecato. Bueno, entonces lo que no podía salir a mecatear a la calle, pues entonces cuando uno podía salir a mercar, pues uno sí llevaba mecatico para la casa y los productos de la canasta básica también, obvio. Entonces, este fue uno de los sectores que no se vio golpeado por la pandemia. Entonces, sí, muy interesante, Valentina, y gracias pues por hacer el comentario. Porque es claro, miren, por ejemplo, aquí, miren los ingresos, miren 2019, 2020, 2021, inclusive iban creciendo, ¿cierto? Ellos siguieron vendiendo bien durante la pandemia. Bueno. Muy bien, entonces, según la pregunta que les hacía ahorita, entonces, en grupo Nutresa, si ustedes ven estos márgenes menores que, ve estas rotaciones menores que uno, miren que entonces no es vía rotación de activos que vende la empresa, pues o que genera rentabilidad. Entonces, las rentabilidades se genera vía margen. Y este último año, pues fue muy interesante porque el margen fue muy bueno y la rotación de los activos fue muy buena. Entonces, por eso logró pues que esa rentabilidad fuera del 11%. ¿Listo? Bueno. Entonces, esto es como un zoom que se le hace a la rentabilidad del activo, pues para tratar de entender un poquito mejor cómo se genera esa rentabilidad en la empresa. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? Bien, listo. Ahora, resulta que, bueno, vamos a cambiar aquí de presentación. Me voy a ir para la presentación nuevamente para que miremos los árboles de rentabilidad. Listo, resulta que hay una herramienta pues que a mí me gusta mucho
que son los árboles de rentabilidad. No sé si los que vieron gestión financiera con otro profesor o con otra profesora, si vieron los árboles. ¿Se acuerdan o no de haber visto esto? ¿Qué les pongo? De haber visto así los árboles. ¿Lo recuerdan o no? Por ejemplo, Hugo, que no lo vio conmigo, Leonardo, Noeli. Ah, pero sí lo vieron. Listo. Luis dijo que no. Ah, sobre todo. Valentina también, porque lo vio conmigo. Eso. Porque yo les enseño pues este álbum. No sé, Francisco, Geraldine. Bueno, Valentina, sí, claro. Y Francisco dice que no lo recuerda. Bueno, si no lo recuerda es porque, pues probablemente no lo vio porque esto pues sería como de muy fácil recordación. Bueno, el caso es que, digamos, es decir, no era obligatorio que lo vieran, pero por ejemplo a mí sí me gusta enseñarles esta herramienta porque me parece que de forma gráfica y como muy fácil, uno logra entender qué pudo pasar entre un periodo y otro para entender esos cambios en la rentabilidad. Por ejemplo, esto sea, pues lo hacemos para la rentabilidad operativa del activo, aunque también hay árboles para la rentabilidad del patrimonio. Listo, yo solo lo aplico para la rentabilidad operativa del activo porque me parece pues una rentabilidad muy importante en la empresa y como que qué bueno hacerle como un zoom y poder entender un poquito más qué pasó. Entonces, antes de analizarlo, pues contarles un poco de qué se trata. Es como una descomposición de la rentabilidad que se puede hacer en forma de árbol y que nos permite ver cómo esas relaciones entre lo que pasó en el estado de resultados y en el balance general de la empresa, identificar factores críticos que puedan afectar la creación de valor, identificar cómo esas decisiones operativas y financieras que se tomaron en la empresa pueden afectar la rentabilidad y detectar como cuáles son las áreas problemas en la empresa. Entonces, aquí vamos a analizar, por ejemplo, la rentabilidad del activo entre el 2021 y el 2022. Entonces, nosotros habíamos visto que entre el 2021 y el 2022 esa rentabilidad operativa mejoró, pasó de 6,5 a 7,3. Listo, esto es un factor positivo porque lo que uno quiere es que esa rentabilidad mejore. Listo, entonces por eso uno pinta esta celda de verde indicando que fue algo muy bueno, que aumentó la rentabilidad. Listo, entonces, como el sistema Dupont que acabamos de ver, el árbol también se abre como en dos ramas. Una que es relacionada con la rotación del activo y otra relacionada con el margen operativo. Entonces, espérenme, yo me voy más bien al... Ah, bueno, pregunta Luis que si Dupont también inventó el árbol. No creo. No creo que haya inventado el árbol. Yo más bien creo que alguien pensando pues como, no sé, con el sistema de Dupont y como en tratar de entender mejor como las cosas, lo puso así como en forma de árbol. Bueno, espérenme, yo les explico este árbol desde el Excel, porque en el Excel tenemos los arbolitos. Miren que aquí abajo yo les muestro los árboles de rentabilidad. Entonces, hay para cada par de años, ¿listo? 2017 a 2018, 2018 a 2019, 2019 a 2020, 2020 a 2021, 2021 a 2022, que es el que les estaba mostrando allá en la presentación, y 2022-2023, que está vacío,
Y esa va a ser una tarea que les va a quedar hoy. ¿Listo? Pero entonces, vamos a analizar este árbol. Bueno, pero esperen que no lo vamos a poder analizar desde aquí porque hay unas cositas que no están todavía llenas acá en la hoja de indicadores. Listo, miren que ahorita vamos a llenar el margen bruto. Estos márgenes los vamos a necesitar para que se llenen aquí en estas hojas de los árboles. Listo, miren que por ahora aquí aparece como cero, pero no es verdad. Listo. Entonces no, me voy a devolver. Me voy a devolver para la presentación, me perdonen. Listo. Entonces, según esto, entendemos que, por ejemplo, si fuéramos a mirar los márgenes, nosotros diríamos, sí, sí hay tarea, pero enseguida les digo cuál es la tarea. Entonces, según esto, entre el 2021 y el 2022, el margen operativo mejoró. De cada 100 pesos que vendía la empresa, en el año 2021 le quedaban 8,7 y ya le quedan 8,8, es decir, un poquitico más de margen. Esto es algo positivo, ¿cierto? Y pues entonces por eso se pinta de verde. Y la idea del árbol es que dice uno, ah, bueno, entonces me está quedando más utilidad operativa por cada 100 pesos que vendo. Pero entonces voy a devolverme un poquito en el estado de resultados y voy a mirar qué pasó. ¿Será que los gastos operacionales sobre las ventas mejoraron o no? Y miren que cuando miramos en el estado de resultados, ¿qué porcentaje representan los gastos operacionales sobre el total de las ventas? En el año 2021, 31,6% se iban en gastos operacionales, o sea, era un porcentaje muy alto. En cambio, para el año 2022 lograron bajar ese margen, ese porcentaje a 27,8. O sea que es algo súper bueno, es una mejora porque ya menor porcentaje de los ingresos lo estoy destinando a los gastos operacionales. Bueno, ahora uno dice, ah, bueno, pero entonces de los gastos operacionales analicemos como los dos principales, que son los gastos de administración y los gastos de ventas. Entonces vamos a ver qué porcentaje de los ingresos se destinaban a los gastos de administración. Entonces, en el año 2021 se destinaba un 4,3% y para el siguiente año ese porcentaje bajó a 3,8. Esto es súper bueno porque significa que menor parte de los ingresos yo los estoy destinando a los gastos de administración. Listo. Lo mismo con los gastos de ventas. Miren que en el 2021 se destinaba casi 26% de los ingresos a los gastos de venta y logramos bajar al 22,9. Esto es algo súper bueno. Y eso hace que mejore este margen operativo. Listo. Entonces, ya como que esa parte de los gastos operacionales, vemos que lo hizo súper bien Grupo Nutresa entre el 2021 y el 2022. Ahora vámonos a la primera parte del estado de resultados y es ver qué pasó con la parte bruta, que es cuando uno compara los ingresos con los costos de ventas. Entonces miren que el margen no estuvo bien porque en el año 2021 nos quedaba un 40,3% y para el año 2022 ese margen bajó en 36,6%. Es decir, antes nos quedaba un 40 y ya nos queda un 36,6, mal. Y vamos a ver por qué se ocurrió eso. Ah, pues claro, los ingresos aumentaron un 33,8% y los costos de ventas aumentaron mucho más que lo permitido, porque recuerden que este era como el techo permitido para crecimiento de costos y gastos, y miren que los costos sobrepasaron ese límite, crecieron casi un 42%. Entonces, claro, eso hizo que el margen bruto bajara, aunque digamos que el margen bruto bajó, pero como el manejo de los gastos operacionales fue tan bueno, eso hizo pues que el margen operativo pues por lo menos estuviera bien y no afectara negativamente la rentabilidad del activo. Es más,
hizo un aporte positivo y eso ayudó a que esa rentabilidad mejorara. ¿Está clara esa parte del árbol de abajo? Ah, bueno, Valentina preguntaba que estos gastos, este porcentaje, que si ocurría porque los gastos bajaron o porque las ventas aumentaron o las dos. Bueno, la verdad para responder eso voy a mirar el Excel. Ustedes también lo pueden mirar que lo tienen ahí. Vamos a mirar el análisis horizontal. Pues estamos mirando 2021 a 2022. Ocurrió que los gastos operacionales 2021-2022 aumentaron. Listo, miren que pasaron de 4.022.000 a 4.731.000. Es decir, los gastos aumentaron. Y si miramos los gastos de administración y de ventas, también aumentaron. Lo que pasa es que ese aumento fue de un 18% más o menos, ¿cierto? Pero las ventas habían aumentado un 34%. O sea que, como los gastos operacionales aumentaron en menor proporción que lo que aumentaron los ingresos, entonces eso hizo que esta relación aquí fuera muy buena. ¿Listo? ¿Está claro, Valentina y los demás? Es decir, todos aumentaron, tanto los ingresos como los gastos operacionales, pero el crecimiento fue mayor, en mayor proporción en los ingresos que en los gastos. Entonces eso hizo que mejorara pues esta situación de los márgenes. Bueno, muy bien. Entonces, por la parte de abajo ya entendimos bien qué pasó y entonces miren que gráficamente y de forma como muy fácil, uno dice, uy, bueno, si bien mejoramos, deberíamos prestar atención a esta situación de aquí porque puede ser peligrosa. ¿Listo? Es decir, no nos afectó a mal el resultado final, pero sí hay que ponerle cuidado y que ojalá que no se vuelva a presentar esta situación en que el costo crezca en mayor proporción que los ingresos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar la rama de arriba. Es la rotación de activos. Entonces vemos que de rotación, pues permaneció constante. De más que por decimales mejoró un poquito, y entonces por eso se pinta de verde. Pero diríamos como que básicamente pues está igual. Bueno, ahora uno dice, bueno, en términos de activos, vamos a abrir las ramas y vamos a entender, por ejemplo, qué pasó con la productividad del KTNO, como habíamos visto en la clase pasada. Entonces habíamos visto que entre el 2021 y el 2022 la productividad del KTNO bajó, fue algo negativo, que afortunadamente no afectó esta rotación, pero es algo a lo que yo le tengo que poner cuidado. ¿Cierto? Habíamos visto que habían mejorado los días de cuentas por cobrar, pero que los días de inventario habían desmejorado horrible porque eran 82 días y habían pasado a 100 y que los días de cuentas por pagar pues tampoco habían estado bien en el sentido en que la empresa pues está pagando más rápido, ¿listo? Y eso afecta pues la liquidez de la empresa. Entonces, si bien la productividad del CATNO bajó, eso no afectó mi rotación de activos, pero sí son cositas que yo tengo que ir revisando y tratando de que esto no se presente pues mucho porque me puede afectar como mi rentabilidad del activo. Y cuando miro la productividad del activo fijo, que es un indicador de valor, donde yo veo con mi activo fijo cuántas ventas soy capaz de generar, yo veo que esto estuvo muy bien porque, digamos, antes generaba
por cada peso de activo fijo generaba un peso de ventas y ya soy capaz de generar 1.2. Listo, entonces esta mejor productividad del activo fijo me ayudó como a compensar el mal de la productividad del KTNO e hicieron pues que mi rotación de activos estuviera más o menos constante y que no afectara la rentabilidad del activo. Listo. Entonces, para eso son los árboles, como para mirar un poquito como qué pasó entre un periodo y otro. Y bueno, voy a parar aquí la proyección. Me voy a volver para el Excel. Y entonces, digamos, aquí tienen pues ustedes los árboles, ¿cierto? Aquí están todos con fórmulas, excepto el del 2022 y 2023, que es la tarea que tienen que hacer. Eh, yo se las voy a mandar por correo, o les voy a crear más bien, bueno, no sé, se las creo de pronto en Classroom o se las mando por correo. Listo, pero es muy sencilla y se las voy a explicar ya. Sobre todo para que no vayan a dañar aquí el formato. Porque este formatico tiene pues como unos condicionales. Entonces, por ejemplo, la tarea consiste en hacer este árbol, pero es muy sencillo porque es rentabilidad operativa del activo del 2022, entonces ya lo calculamos. Vamos a la hoja de indicadores y ya lo tenemos aquí. Rentabilidad operativa del activo del 2022, 7,3. ¿Listo? La del 2023 ya la hicimos, ya sabemos que dio 11. Pero entonces, si yo quiero mover la fórmula, miren que yo me paro aquí, pues donde está la crucecita, me puedo mover, pero le tengo que decir aquí rellenar sin formato. Listo, para que no me dañen los formatos condicionales. Porque si yo lo daño, pues entonces ya no se pinta de ningún color. Y miren que pasar de 7,3 a 11 es algo muy positivo, entonces por eso se va a pintar de verde. ¿Listo? Y la idea es que lo hagan así con todos los indicadores. Listo, pero entonces, ojo, no le vayan a dañar el formato condicional. Esa es como la primera recomendación. Entonces la tarea consiste en hacer este arbolito utilizando pues esta plantilla. La idea es que luego copian esta imagen, ya cuando lo terminen, la copian, la pegan como imagen en un archivo de Word y en media paginita ustedes hacen un análisis de este árbol. Listo, qué vieron bien, qué vieron mal, o cómo se puede explicar pues este cambio entre el 2022 y el 2023, ¿cierto? ¿Por qué se llegó a ese resultado? Y para eso pues tienen todos estos elementos del árbol de rentabilidad y además ustedes tienen pues toda la información. Listo, es decir, no me vayan a decir, pudo ser porque los ingresos aumentaron. No, no pudo ser, o sea, ustedes ya saben, es decir, ustedes tienen toda la información para decir, ah, sí, es que los ingresos aumentaron un 11%. Listo. Entonces, tienen toda la materia prima para hacer un análisis, digamos, muy conciso de este árbol y decir, pues, como qué pasó. ¿Qué fue lo bueno que pasó entre el 2022 y el 2023? También de pronto qué hubo malo, ¿cierto? Y como en qué debe prestar atención la empresa. Bueno, antes de terminar, yo sé que ya estamos ahí como sobre el tiempo, vengan, llenemos en un momentico los márgenes de aquí para que se les llenen los árboles. ¿Listo? Y dejamos para la próxima clase lo de la rentabilidad del patrimonio. Entonces yo lo voy a marcar aquí. La rentabilidad del patrimonio la marco en amarillo, como para que no se nos... No mentiras. Vengan, terminemos la rentabilidad de una vez. Sí, aguántenme otro momentico y así cerramos con esta parte de la rentabilidad. Y ya van a ver pues que es muy sencillo. La rentabilidad del patrimonio se puede calcular antes de impuestos y neta. Listo, entonces también como en el activo, la idea es ver con el patrimonio que tienen los socios,
cuántas utilidades antes de impuestos son capaces de generar. También, mientras mayor sea ese número, mejor. ¿Listo? Y lo mismo cuando hagamos la rentabilidad neta. Vamos a calcularla y así dejamos, es que cerramos este tema de una vez. Rentabilidad antes de impuestos del 2017 dividido patrimonio del 2017. Listo. Y vemos que esa rentabilidad del patrimonio ha ido aumentando todos los años, empezó siendo 5,8, luego pasó a 8,4 durante 2018-2019. 2020, miren, justo pandemia, aumenta en rentabilidad del patrimonio y sigue aumentando, hasta el último año que ya creció a 15,6, obvio porque bajó el patrimonio y porque la rentabilidad antes de impuestos, bueno, inclusive la rentabilidad antes de impuestos bajó, miren, bajó un 21% el último año, pero como el patrimonio disminuyó un 40%, entonces con menos patrimonio, pues se logró pues cierta utilidad operativa, cierta utilidad antes de impuestos que hizo que mejorara la rentabilidad antes de impuestos. Y si calculamos la rentabilidad neta, sería con la utilidad neta dividido el patrimonio. Empezó en 4,7 y también ha ido aumentando hasta el último año que ya va en 11,5. ¿Listo? Entonces, los dueños del Grupo Nutresa estarán muy satisfechos en la medida en que su patrimonio cada vez está siendo más eficiente en la generación de utilidades, tanto antes de impuestos como neta. ¿Cierto? Sí, la miramos aquí en forma conjunta. Vemos pues también cómo esas rentabilidades van aumentando en el tiempo. Y si nos comparamos con el sector, ay, vemos cómo antes de impuestos y de forma neta, la rentabilidad del patrimonio de Grupo Nutresa era menor que en los competidores, siguiendo siempre como el mismo patrón, porque claro, muchas de las empresas del Grupo Nutresa hacen parte del sector alimentos procesados, o sea que ahí también hay pues como mucha correlación. eh, Pero vemos cómo Grupo Nutresa mejora mucho este último año y sobrepasa a sus competidores, tanto en la parte antes de impuestos como en la parte neta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y ya para terminar, vamos a calcular los márgenes, que los podríamos calcular o simplemente traerlos del análisis vertical del estado de resultados. Porque miren que todos estos márgenes lo que hacen es dividir la utilidad entre los ingresos operacionales. Entonces, el margen bruto, utilidad bruta sobre los ingresos. Margen operativo, utilidad operativa sobre los ingresos. Y así con cada uno de ellos. Pues vamos a calcularlos. Sería igual a utilidad bruta del 2017 dividido los ingresos del 2017. Listo, esto ya lo habíamos analizado un poquito en la clase del análisis vertical y horizontal, pero vemos cómo, mm, no sé, este margen bruto fue disminuyendo un poquito en el tiempo, en el último año mejoró un poco, ¿cierto? Pero la idea es que ojalá cada vez, pues a la empresa le quedara un mayor porcentaje de sus ingresos como utilidad bruta, ¿cierto? Porque eso indica que pues menor porcentaje se está quedando en el costo de ventas, ¿cierto? Y eso mostraría como mayor eficiencia. Entonces, miren, aquí se ve
cómo pues el margen venía disminuyendo, el último año está pues como mejorando un poco y comparado con el sector de alimentos procesados, pues Grupo Nutresa lo hace mejor. Listo, lo cual está muy bien. Bueno, ahora vamos a mirar el margen operativo. Es un indicador muy importante para entender si el core del negocio, si el saber hacer, si realmente me está dejando utilidades operacionales. Y vamos a ver que nos va a dar como por el lado del 9%, ¿cierto? Unos años un poquito más, unos años un poquito menos, pero están en promedio el 9,1. Esta sí no ha cambiado mucho en el tiempo y cuando nos comparamos con el sector, pues vemos que, no sé, unos años ha estado un poquito mejor, pero digamos que ambos están muy ahí como por el lado del 9, 10% de margen operativo. Es decir, de cada peso que venden, de cada 100 pesos que venden, 10, entre 9 y 10 les quedan de utilidad operativa. Significa eso que el 90% restante se queda en costos de ventas y gastos operacionales. Bueno, muy bien, vamos a mirar el margen antes de impuestos con la utilidad antes de impuestos. Ya pues este margen es más bajito. Nos da por el lado de, pues muchos años estuvo como por el lado del 7,5%. El último año bajó mucho, ¿cierto? Bajó a 5,3, fue el año más bajito desde que lo estamos analizando. Ah, bueno, aquí no hice gráfica con el sector, pero digamos que viendo aquí los datos, fue el margen más bajo. Y si analizamos aquí rápidamente, fue porque, miren que aumentaron mucho los intereses. Miren los que comparados con el año anterior habían aumentado mucho. Y también aumentó mucho esta diferencia en cambio. Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos. Listo. Esto se da porque Grupo Nutresa tiene, tiene empresas en otros países y relaciones comerciales con países de otro tipo de monedas. Entonces, cuando hacen la conversión a pesos colombianos, pues hay aspectos que pueden afectar positiva o negativamente, digamos, como los resultados financieros, ¿cierto? Entonces aquí se nota que lo golpeó mucho esa tasa de cambio, esa relación de monedas, y entonces pasó de tener un ingreso no operativo en el 2022 a tener un gasto no operativo muy grande. ¿Listo? Entonces, estos dos elementos hicieron que, miren cómo cambiaron los gastos no operacionales. Pasaron de 245.000 a 726.000. Entonces eso hizo que bajara mucho la utilidad antes de impuestos. Y por eso bajó tanto este mar. Pero miren que estos son decisiones no operativas que pues afectan negativamente el resultado. Y finalmente, margen neto. Hacemos utilidad neta dividida los ingresos. Y nos da como por el orden de 5% más o menos en casi todos los años, 5,3 en promedio, pero el último año baja mucho a 3,9, también pues explicado por esto que les acabo de decir. Porque inclusive miren que pagaron menos impuestos, o sea que fue por estos resultados de acá. Y si nos comparamos con el sector, vemos que el margen neto de Grupo Nutresa está un poco por debajo del sector, casi un 2% por debajo. Bueno, 1,5 más o menos. Listo.
Entonces, ya teniendo estos márgenes, miren que ya se nos llenan estas formulitas de aquí. Bueno, queda faltando la productividad del activo fijo. Listo. Que vengan, si quieren. Bueno, les muestro dónde está, ustedes la hacen o la hacemos acá en un momentico. Miren acá en la fila 97, productividad del activo fijo. Listo, calculémosla para que se les llene el activo. Es muy fácil, les veo la relación entre los ingresos y los activos fijos o activos no corrientes. Entonces, ingresos del 2017 dividido activos no corrientes o activos de largo plazo. Y eso me indica pues cómo es la rotación o la productividad de los activos fijos. Mientras más grande sea ese número, mejor, porque significa que con los activos fijos que tengo, yo soy capaz de generar más ingresos. ¿Listo? Entonces ahí sí, ya se les acabó de llenar el árbol. Entonces ya tienen todos los elementos para poder calcular el árbol del 2022 al 2023. Bueno, ahora sí, podemos dejar por hoy ahí. Cuéntenme si tienen alguna duda, comentario. Profe, ¿me puede volver a mostrar lo último que calculó? Sí, productividad del activo fijo, aquí en la fila 97 es ingresos, estado de resultados, por ejemplo, celda B6 para el 2017, dividido la celda B27 del balance general, que es el activo fijo. Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, bueno, si no tienen dudas, guarden sus archivos, mantengan pues ese archivo bien al día. Y bueno, entonces dejamos por hoy ahí. Cuídense mucho, que tengan buen fin de semana y nos vemos el miércoles, pues. Acuérdense, ojalá este fin de Listo, semana profe. le dediquen tiempo al trabajo, que ya tienen mucho trabajo por delante. Valentina, sí, dígame. Valentina va a decir algo. A la parte del análisis financiero del trabajo, la rúbrica hasta el final de estas diapositivas que estamos trabajando. Ah, bueno, no. El del análisis financiero todavía no les he dicho como qué es lo que lleva, así como les dije del diagnóstico estratégico, pero digamos, hay que hacer el análisis vertical y horizontal, hay que hacer los indicadores de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento. Listo, lo que sí es que después les voy a decir, recuérdenme la próxima clase y les cuento, pero es algo muy sencillo, digamos es, como ustedes después tienen que escribir en el informe de Word, pues en el informe escrito, como el análisis principal de la liquidez, el análisis del endeudamiento, el análisis de la rentabilidad, ¿cierto? Pero entonces lo hablamos la próxima, listo. Y de todas formas, pues ya ustedes saben que pueden ir avanzando hasta donde vamos hoy, ustedes lo pueden ir haciendo de sus empresas. Listo, así es que mucho ánimo y pónganse bien juiciosos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, vale. Profe, es que pues yo estaba buscando como empresas en esta base de datos que se llama Gestor, pero Sí. no sé cómo aparece si tiene notas a los estados financieros o no. ¿Cómo sabe qué? Si tiene notas a los estados financieros. Ah, no, en la base de datos de gestor no hay notas. Ahí Ah, o sea, solamente hay estado de resultados y balance general. Para ah, ustedes poder tener las notas, tienen que ir a la página web de las empresas y ya ellos ahí, si reportan así públicamente como sus estados financieros,
Ellos tienen como un informe, digamos, cada año con las notas. Pero es Listo, para tu empresa, para la que escogieron. pues es que estamos en proceso de escogerla, entonces estamos viendo como varios. Ah, aunque Luis me dijo que si habían pensado en la FLA. Ah, ya. La FLA, listo. Pues es que ahorita vamos a organizar eso, pero Eso sí, pero por ejemplo, con Luis el otro día que él vino, miramos en la fábrica de licores y hay mucha información. Están los informes financieros con las notas. Pero es muy buena la pregunta de Valentina porque eso, si ustedes entran a Gestor, pues si les interesa alguna de las empresas que hay ahí, de ahí pueden descargar los estados financieros, aunque yo les sugiero que revisen frente a los que ellos publican pues en sus PDFs para que validen que la información esté bien, porque a veces el gestor tiene como, no sé, como ciertos fallos, entonces yo no confío plenamente en ellos, pero eso, ustedes revisan. Y las notas las encuentran es en las páginas web, pero tienen que ser empresas grandecitas, porque, por ejemplo, empresas muy pequeñas, pues no publican eso. Listo. Bueno, chicos, entonces feliz día y feliz fin de semana, que estén muy bien y que les rinda el trabajo. Chao. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto.